Muy bien, seguimos entonces hablando de fútbol, como no podría ser de otra manera, con Javier Cardoso Rusch. Todos quienes lo conocen y conocen a su hermosísima familia, saben que viven por y para el fútbol las 24 horas del día. Yo diría, hijo de tigre, como decimos en Uruguay, puesto que Julio también era impresionante lo que vivía el fútbol las 24 horas del día. Julito, mi ahijado, soy un pésimo padrino, y esto lo digo frente a las cámaras, realmente también vive el fútbol como pocos, y es un promitente entrenador sin ningún tipo de duda. Con Javi vamos a hablar entonces ahora acerca de las escuelas de fútbol, pero vamos a diferenciar las escuelas de fútbol que durante todo un año, por ejemplo, trabajan con niños o con adolescentes, y las escuelas de fútbol de verano. Javi, ¿hay alguna diferencia? ¿Has trabajado en unas y en otras entre unas escuelas de fútbol que duran todo un año o una escuela de fútbol de verano que dura de pronto a lo sumo una semana? Bueno, lógicamente al final hay una gran diferencia. Poca diferencia, no, hay una gran diferencia. Es decir, que tú trabajes con niños una semana, 10 días, a lo máximo un mes, pues lógicamente por mucho que quieras es más lúdico que de aprendizaje del fútbol. ¿Por qué? Pues porque al final es como todo en la vida. Para aprender necesitas constantemente estar trabajándolo, necesitas que el niño se adapte a ese trabajo y que poco a poco vaya mecanizando lo que va aprendiendo. Entonces, por mucho que uno quiera, por muy inteligente que sea el niño, por muy bueno que sea el entrenador, en una semana, en 10 días es imposible que el niño aprenda. Por tanto, estamos hablando de que esas escuelas de verano, esas escuelas que se pueden realizar durante una semana, pues por mucho que uno quiera, son más lúdicas que de aprendizaje deportivo. Mientras que una escuela deportiva, la cual estás todo un año trabajando, pues ahí sí puedes notar la mejoría. Te puedo poner el caso de mi sobrino, lógicamente él está federado, pero cuando comenzó la temporada el año pasado, él tiene 8 años y desde que comenzó hasta que finalizó, el equipo se le vio una evolución. ¿Por qué? Pues porque estás durante todo un año trabajándolo y poco a poco durante la competición, durante la semana, eso lo vas trabajando y al final, claro, 8 o 10 meses no es lo mismo que una semana. Ahora bien, tengo entendido, por supuesto, lo sé, que has trabajado, por ejemplo, en Caravaca, con el Mista. Fue un jugador realmente muy bueno de aquí de España, llegó a estar inclusive en la selección española, es carabaqueño de nacimiento, está trabajando, si no me equivoco, Javi, en las divisiones menores, creo que en los juveniles del Valencia Fútbol Club. Sí. En fin, Javi ha estado con él allí en la escuela de fútbol. Javi también ha estado en Cejín con un señor llamado Javier Miñano Espín, que fue el preparador físico de la selección española durante algunos años junto a Vicente del Bosque. Evidentemente, los preparadores físicos no pasan a la historia, porque campeones del mundo, por ejemplo, en el 2010, en mi concepto, fueron los jugadores y el entrenador de la selección española allí en Sudáfrica. Porque yo le preguntaría, por ejemplo, Javi, ¿quién es Auriel Altamira? Ni idea. Muy bien, Auriel Altamira es el preparador físico jefe desde hace muchísimos años, nada más ni nada menos que del Fútbol Club Barcelona y de todo el fútbol base del fútbol catalán. Por lo que decía antes, entonces, que evidentemente, como en el caso de Javier Miñano, es hijo de cejineros, porque él en realidad es madrileño, él nació en Madrid, en Cejín evidentemente es una figura notoria, pero a lo largo y ancho de España tenemos que convenir que no lo es. Si vamos a Valencia, a Barcelona, a Madrid, o Andalucía, a cualquier parte de Andalucía, y no nombramos, evidentemente no van a saber quién es. Pero
Yo lo que quiero dejar bien aclarado, Javi, es mi concepto acerca de las escuelas de fútbol de verano. ¿Por qué? La primera pregunta es, y es difícil de contestar, ¿por qué trabajaste, según tengo entendido, el primer año con la escuela de fútbol de Javier Miñano en Sejín? Pero ya en la segunda época, en el segundo año, no trabajaste en la de Sejín, te fuiste columnista a la de Caravaca. ¿Serías capaz de contestarme esa pregunta? Hombre, podría contestártela, pero es un poco comprometida, pero bueno, vamos a ver cómo lo saco. A ver, sinceramente, pues aquí en Cejín, pues como ya no porque pase ni en Cejín ni en cualquier pueblo, sino pues que al final, lógicamente al de casa se le valora menos que cuando uno viene de fuera. Y eso pasa en Cejín y pasa en todos los lados, y ya no solo en este trabajo ni en cualquier trabajo. Es decir, al final, que venga una persona de Madrid o que venga una persona de Barcelona o de Galicia o de Extremadura al pueblo, pues parece como que puede atraer más a los niños, como que puede atraer más a la gente. Sin embargo, a ver, yo no me considero lógicamente más que nadie, pero tampoco me considero menos. Yo es verdad pues que no soy nadie, lógicamente, pero sí que es cierto de que si te pones a analizar, pues puedo tener los mismos estudios que puede tener una persona que viene de Madrid, que puede venir de Barcelona. Por tanto, creo que a pesar de yo ser del pueblo donde se realiza el campus, no tengo por qué ser valorado de una manera diferente o menor que puede ser valorada una persona que viene de fuera. Porque como bien te comento, a ver, que vuelvo a repetir que yo no soy más que nadie, ni me considero nadie, porque al fin y al cabo yo no soy nadie. Pero sí que es cierto pues que yo puedo tener los mismos estudios que esa gente que viene de fuera y puedo estar entrenando a un equipo incluso de mayor categoría que gente que viene de fuera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que a mí me llaman de Caravaca y bueno, pues acepto el primer año, 2 días que me comentan que vaya, y la verdad pues que me sentí uno más. No quería sentirme tampoco más porque yo no soy más, pero me sentía igual que los que eran de Caravaca o que los que eran de Murcia. Porque al final, eso es lo importante, que al final todos seamos iguales, porque somos todos iguales, tengan más estudios, menos estudios, entrenes a un equipo de mayor categoría o menor categoría. Pero sí que es cierto que allí en Caravaca me sentí mejor valorado e igual de valorado que mis compañeros de monitores, y entonces pues por eso decidí que no continuaba en el campus de Miñano, porque es cierto de que ellos me llamaron, me seguían dando las mismas condiciones que yo estaba teniendo anteriormente, y decidí estar en Caravaca porque me daban las mismas condiciones que mis otros compañeros, ni más ni menos. La dejaste a medias, pero vamos a dejarla ahí. Pero de todas maneras te voy a preguntar, si en esas escuelas de fútbol de verano en las que has estado, te pregunto, por ejemplo, si los, digamos, por llamarle monitores o profesores que han estado contigo, si por ejemplo han estado contigo Camacho, Fabio Capello, bueno, entrenadores más o menos de ese perfil, Unai Emery, ¿alguno de ellos ha estado en alguno de esos campus? O quienes estaban como monitores o profesores eran personas que en el mundo del fútbol realmente no se conocen. Así es, pues gente como yo, que nadie nos conoce. ¿Y qué era lo que le impartían a los niños? Pues al fin y al cabo, pues lo mismo que puedo impartirle yo, que puede impartirle cualquier persona de Cejín que lógicamente tenga unos conocimientos de fútbol, porque ahora tampoco vamos a quitarles mérito a esas personas. Eran personas cualificadas, personas que tenían bastante coherencia a la hora de realizar las tareas, de realizar los ejercicios, pero que tampoco han inventado nada porque ya está todo inventado. Entonces al final, pues lo que muchas veces hablamos, ya no solo con los monitores o con los entrenadores, igual con los futbolistas, que si ya no se puede inventar nada, si ya está todo inventado en el fútbol. Es decir, que por mucho que uno quiera, pues sí, pues puede ser un poco más creativo, un poco más divertido, más ameno, pero que al final, una cosa u otra, digamos que el mismo perro, pero con diferente collar. Muy bien, yo te voy a contar una anécdota que evidentemente la viví in situ. A los Estados Unidos viajó cuando tenía 11 años, un chaval, un botija, como decimos en Uruguay, un pibe
como dicen en Argentina, de 11 años con sus padres, que emigraron del barrio del Buceo, en Montevideo, hacia Estados Unidos. La gente que siente que no puede vivir en su país de origen, entonces tiene que emigrar para mejorar su condición de vida. En este caso, este pibe, Tabaré Ramos, conocido en el mundo del fútbol como Tab Ramos, tenía 11 años. Entonces viajó a un país donde el fútbol era tremendamente incipiente. Entonces, sus palabras, porque nosotros somos amigos de él, hemos estado en infinidad de oportunidades con él, nos ha dicho: Milton, si me hubiera quedado en Montevideo, no sé si hubiese podido jugar en un equipo de segunda división, pero en los Estados Unidos llegó a ser un ídolo para la gente que sigue el fútbol, grababa spots publicitarios inclusive, y en un momento dado fue traído a España a jugar al Figueras. Tenía a Jorge D'Alessandro, un ex portero del Salamanca, por ejemplo. Allí estuvo un par de años, después pasó al Betis, también durante 2 o 3 años, tuvo una lesión craneal muy fuerte que lo apartó de los campos de fútbol durante un año, pero en fin, pasó desapercibido por el fútbol español. Inclusive trajo un compañero de la selección que nunca habrá sentido nombrar, Peter Vermes, lo trajo al Figueras. También fracasó rotundamente y volvió a los Estados Unidos. Pero llegado el verano, allí en New Jersey, pegado a Nueva York, él había estudiado en una universidad allí, se le ocurrió montar escuela de fútbol de verano. Entonces, evidentemente, por su nombre, las universidades se rifaban el regalarle una semana la universidad para que Tab Ramos tuviera la escuela de fútbol allí. También diferentes casas de comida, restaurantes, también para tener propaganda, le daban la comida que él le podía dar a los chavales. En fin, fíjate, él les cobraba 500 dólares, son unos 400 euros, por una semana a los chavales. Y tenía cada año siempre alrededor de 150. Quiere decir que recaudaba $75.000 por un trabajo de una semana. Ahora bien, traía monitores o profesores, fueran chicos o chicas, pero que sabían de fútbol solamente que el balón era redondo, nada más. Les hacía hacer, como se dice vulgarmente, 4 chorradas para que los chavales estuvieran contentos y nada más. Pero hacía otra cosa. Compañeros, que no los conocés, pero que eran compañeros de selección de él. Tony Meola, era el portero de la selección cuando él jugaba. Alexis Lalas, que jugó en el Padova, en Italia, en primera división. Peter Vermes, otro uruguayo, Fernando Clavijo, que se había nacionalizado. Los hacía venir un día a cada uno, pero tampoco venían gratis. Tony Meola, Peter Vermes, todos estos, Fernando Clavijo, venían por $1.500, $2.000 a firmarles autógrafos y a sacarse fotos con los chavales. Entonces, evidentemente, los niños norteamericanos más ilusión tenían de estar con Tabaré Ramos y estar cada día de la semana con uno de ellos. Quiere decir que él lo hacía pura y exclusivamente por la parte económica y no por otra cosa. Hoy día, por suerte, Tabaré Ramos, que es una muy buena persona, tiene un polideportivo inmenso, que lo conozco personalmente, allí en New Jersey, y realmente está trabajando, pero muy, muy bien. Prácticamente tiene una ONG, porque ha ganado muchísimo dinero y trabaja no solo en el fútbol, sino en varios deportes con profesores cualificados. Todo esto te lo reitero porque las escuelas de fútbol, quiero que ahora me digas cuál es la real diferencia entre estas escuelas de fútbol que se hacen en verano, yo diría estas chapuzas que se hacen en verano, y estas que trabajan durante todo un año.
Hombre, la mayor diferencia al final, como bien te comentó antes, es a la hora del aprendizaje del niño. Yo, lo que bien te digo, a ver, al final, lógicamente, si yo apuntase a un hijo mío al fútbol, aunque sea durante toda una temporada, es para que se divierta y para que lo pase bien, pero lógicamente ahí aprendería. Mientras que en una semana, como bien te digo, y no porque seas mejor entrenador, peor entrenador, haga chorradas, haga buenos ejercicios, pero en una semana es imposible que un niño aprenda. Es como si te pones a estudiar inglés y solamente estudias una semana. En una semana no vas a poder aprender inglés o saber algo de inglés, pues puedes aprender 4 cosas, pero lo más básico, pero básico. Como puede ser, en este caso el fútbol, que el balón es redondo, que hay que marcarlo en una portería y que hay que pasársela al que lleve el mismo color de camiseta que tú. Pero lo más básico. Mientras que si tú te tiras estudiando un año inglés, pues lógicamente vas a aprender mucho más y vas a tener muchas más nociones sobre ese idioma. Entonces, pues al final, como bien te comento, esa es la gran diferencia. Nosotros, Javi, en la humildad, súper humildad de nuestros conocimientos, hace muchos años, cuando tampoco era nacido, en el año 1983, fuimos contratados por lo que se llama la Casa de Laval, la Casa de Gobierno del Principado de Andorra, para dirigirles una escuela de fútbol. Como era algo muy, muy serio, muy responsable, yo fui recomendado nada más ni nada menos por quien considero que fue un gran amigo, pero por sobre todas las cosas, un gran maestro, Ladislao Kubala, porque lo querían nada más ni nada menos que a él, y él no podía. Nos llamó por teléfono, él fue quien nos recomendó y fuimos. Por lo tanto, antes de viajar, Javi, nosotros, día por día, tenemos desde el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, todo lo que íbamos a hacer en aquella escuela de fútbol. Y después de terminar el curso, 3 meses de una competencia futbolística entre todos los grupos que vienen. Y allí nosotros dábamos una charla apertura del curso, hacíamos un test sociotécnico deportivo a cada integrante de la plantilla. Después les hablábamos del principio futbolístico número 1, en este caso en el mes de marzo. Después la aplicación del principio y entrenamiento en circuito. Después el principio 2, el principio 3. Bueno, pero hablábamos también fundamentos técnicos, fundamentos tácticos. Hablábamos también dentro de ese curso de todo el año acerca de cómo se debe comportar un marcador central, la función de los marcadores centrales, la función de los extremos, la función de los laterales, en fin. Una escuela en la que, reitero, dentro de lo que eran nuestros conocimientos, tratamos de darles a todos aquellos niños, y te puedo decir que por suerte, y si alguien de allí del Principado de Andorra nos está escuchando, logramos realmente éxitos indescriptibles, porque en aquella época el Principado de Andorra iban con su escuela de fútbol a jugar sobre todo a Barcelona, a Sabadell, a lugares, a Mataró, a esos lugares, a jugar campeonatos, que venían equipos franceses, venían equipos ingleses, y siempre se comían de 7 y 8 goles y de ahí para arriba. Nosotros, Javi, un año llegamos a ser campeones con la escuela de fútbol de Andorra. Trabajaba conmigo Mario Menchaca, un uruguayo que estuvo en Sejín, fue jugador de la selección uruguaya. Inclusive después de jugar en Sejín, volvió a Uruguay, a Rampla Junior de primera división, y jugó con la selección uruguaya, un jugador del Sejín. Bueno, Roberto Álvarez, un gran jugador, también lo fue, jugador de Sejín, y un jugador extraordinario, en fin. Y nosotros logramos éxitos significativos, tanto así que cuando jugamos la final contra la Escuela Deportiva del Barcelona, allí en Sabadell, vinieron desde Andorra, el Principado de Andorra, hasta el ministro de Cultura del Principado de Andorra a vernos lograr ese tremendo éxito. Entonces, reitero, el fútbol, como bien decís, es uno solo.
y no se puede cambiar. Las reglas pueden cambiarse, sí, pero no totalmente. El penalti se sigue tirando desde los 11 pasos. El sacar del medio ahora lo han cambiado hace poco. El portero cuánto tiempo puede tener el balón y cosas por el estilo. Pero el fútbol es uno solo y nosotros no podemos inventar lo que no sabemos. Por eso, con todos mis respetos, Javi, y yo digo lo que pienso, desde el primer momento que Javier Miñano trajo una escuela de fútbol a Sejín, yo fui totalmente contrario. Como fui contrario, sé que es una gran persona, lo sé, me consta, pero también fui contrario a que le pusieran al polideportivo, al campo de Sejín, su nombre, porque él no es sejinero. En Sejín hay gente como Rosendo Beregüí, por nombrar uno de los sejineros que han hecho muchísimo por el fútbol de Sejín y sin embargo no pusieron el nombre de Javier Miñano. ¿Quién? Y ahora sí soy yo el que lo va a decir porque no tengo pelos en la lengua, que cuando fuiste con Mista te ofreció un dinero por ir a trabajar en sus campos, decime si me equivoco, mientras que Javier Miñano, que cobraba 200, y también decime si me equivoco, 240 euros por niño por estar una semana, tampoco te pagaba nada. ¿Miento o me equivoco? Hombre, a ver, equivocarte no te equivocas a la hora de decir yo sé mis condiciones. Yo realmente no sé lo que pagaban los niños ni lo que no pagaban. Yo lo único que sí te puedo decir es que en Caravaca he cobrado un dinero ni más ni menos que mis compañeros, como bien te he dicho antes, pero sí que es cierto pues que en Sejín no lo he cobrado, mientras que la gente que venía de fuera sí. Esto no quiere decir ni que yo guarde rencor, ni que yo... No, porque tampoco quiero malentendidos, porque al final pues la vida nunca se sabe de quién se puede necesitar y yo estoy a disposición de cualquier persona del campus como de Miñano. Pero sí que es cierto de que cuando una persona no se siente valorada, no tiene ni que guardar rencor, ni que estar cabreado, ni de tampoco ir diciéndolo por ahí. Es verdad que yo lo digo ahora pues porque me lo has preguntado y pues porque ya me has puesto, digamos, un poco en el aprieto, pero que es cierto de que cuando una persona no se siente valorada, lo que tiene que hacer es decir, pues ya está, yo me desvinculo de este campo en este caso y ya está, yo no tengo por qué ni guardar rencor, ni decir nada malo de él, porque al revés. También es cierto de que yo creo que a él no le hace falta ese dinero y no creo que él lo haga por dinero. Tampoco sé las circunstancias, ni lo que gana, ni lo que deja de ganar. Pero creo que lo hace más un poco por ayuda del pueblo, como un poco como favor personal, que por él ganarse un dinero porque quizás ni se lo gana. Y yo tampoco voy a hablar ni para bien ni para mal porque no sé sus condiciones. Lo único que yo sí sé son mis condiciones y de lo único que yo puedo hablar es de lo mío. Y como bien pues tú has comentado, yo no cobraba nada, iba de manera voluntaria, digamos de manera sin ánimo de lucro, y yo pues por eso decidí desvincularme una vez que sabía que no era tratado de la misma manera que eran tratadas los otros monitores. Ahora, si te dieran una opción a elegir en un campus de verano que diera en Barcelona, por ejemplo, Valverde, el actual entrenador del Barcelona, o lo diera a Uriel Altamira, que reitero, es un preparador físico, ¿a cuál de los dos irías? ¿A cuál de los dos iría? Pues hombre, sinceramente, a lo mejor por el nombre te puedes decantar por Ernesto Valverde, pero también sería interesante el del preparador físico porque creo que puede tener también bastantes conocimientos en los que poder aprender de él. ¿Pero de preparación física o de fútbol específicamente? Hombre, del preparador físico va a aprender más preparación física y de fútbol, lógicamente, Ernesto Valverde. A mí lo que sí que me choca y me sorprende mucho y lo que tengo curiosidad y siempre lo hablo con mi hermano cuando a lo mejor vamos en los viajes, a los entrenamientos, es las charlas que pueden dar o qué le puede decir un entrenador de ese nivel, tanto Zidane, Valverde, el Cholo Simeone, qué le puede decir a los jugadores, pues qué le puedes decir a Cristiano o a Messi o a Griezmann para convencerlos de que no jueguen o para cuando vayan a salir 10 minutos jugadores que durante todo el año no están jugando, qué les dirán para que, pues por ejemplo el Madrid ha mantenido muy viva la plantilla, saber cómo son sus charlas y qué es lo que les dice.
Muy bien, Javi, muchísimas gracias. Te pido disculpas por haberte metido en un brete, pero siempre dije que en mi programa no me callo. Lo que pienso, equivocadamente o no, lo digo. Y si querés hablar con tu hermano, que mandó, tengo entendido, a sus hijos al campus que hubo en Sején, a ver cuánto tuvo que pagar durante esa semana para que sus hijos pudieran concurrir. Nada más decirles a ustedes que uno de los jugadores más admirados por mí fue Mané Garrincha, un extremo derecho que fue lo mejor que he visto en mi vida como jugador de fútbol. Él decía, para terminar entonces, porque no corría dentro del campo de fútbol y se lo reprochaban. Y Mané siempre decía, yo no corro, porque correr es de cobardes. Hasta la semana que viene.